Presentación número 2 para la materia de principios electromecánicos. Los temas que se dieron en la siguiente o en la segunda fase de la materia tuvieron que ver con motores térmicos. Eso hace referencia a motores a combustión, motores tipo diésel, motores tipo turbinas, prácticamente motores que tienen como principio de funcionamiento la combustión de algún tipo de material combustible. A propósito de ese tipo de motores, entonces decidí aportar un poquito más con respecto a lo que tiene que ver con los sistemas de inyección de combustible en este tipo de motores. Me voy a centrar principalmente en el sistema de inyección, no si en motores de combustible. Bueno, sistemas de inyección para motores de combustión interna no diésel. Tengan en cuenta que los motores tienen varias fases. Las fases generalmente son de 4 tiempos. Hay motores de 2 tiempos, pero los de 4 tiempos creo que son los que más se utilizan. El hecho es que en la fase de admisión es en la fase en donde se inyecta la mezcla aire-combustible al motor. Y el sistema encargado de ese trabajo es básicamente los sistemas de inyección de combustible. Voy a hacer una pequeña demostrar un poco cómo funciona el carburador y cómo funciona la inyección electrónica. Primero dejemos claros que los sistemas de inyección de combustible no solo inyectan combustible, en realidad inyectan aire y combustible. Entonces, por decirlo de alguna manera, lo que hacen es inyectar la mezcla. Ahora, esos sistemas de inyección, como lo dice aquí precisamente, también se encargan de controlar la relación aire-combustible. Generalmente es muy importante controlar esa relación porque eso es lo que permite una explosión óptima. Si la mezcla no es apropiada, si no se tienen una mezcla apropiada, entonces la explosión no será óptima y entonces es como si el motor no tuviese potencia. Ahora, la forma de acelerar un motor, palabras más, palabras menos, es inyectando una mayor cantidad de esta mezcla. En algunas ocasiones o en algunos tipos de motores lo que se hace también es enriquecer la mezcla para hacer una explosión de una magnitud mayor. Empecemos por el carburador. El carburador básicamente funciona como las conocidas pistolas de pintura. Que lo que ocurre con las pistolas de pintura es que se tiene un tanque y se tiene aire a presión circulando a través de un tubo. Eso es precisamente lo que pasa aquí. El aire que entra al motor, bueno, eso es una cosa también importante, que el aire que entra al motor primero pasa por un filtro de aire y luego pasa a través de toda esta cámara que está aquí. El combustible, gracias a la presión con la que viene el aire, sale por este espacio que está aquí y es atomizado hacia la cámara de combustión, hacia el colector de admisión, que es donde se almacena de forma temporal. Y cuando digo temporal es una cuestión de algunos milisegundos, la mezcla, para que cuando se abra la válvula en la fase de inyección a la cámara de combustión, esa mezcla pase. El hecho importante es que la relación aire-combustible se controla básicamente con este sistema que está aquí. Si ustedes pueden notar, este es un sistema que es básicamente un flotador, y que el flotador tiene una válvula de flotación. Cuando el nivel del combustible es muy alto, entonces esta parte de aquí estrangula el acceso del combustible, de manera que evita que pase mayor combustible. Esa es la forma en la como se controla la relación aire-combustible, ya que el aire que pasa por aquí ya tiene por decirlo así, un flujo específico. Ahora, la aceleración se controla en el momento en que esta válvula que está aquí, que es una válvula tipo mariposa, junto con esta válvula tipo tortuga, se abren. Entre más sea la apertura de esa válvula, más aire está pasando y a su vez también está inyectando más combustible, pero siempre en la misma relación. La relación generalmente son 17.5 partes de aire por, creo que son 3.5 partes de combustible. No recuerdo bien si es 3.5 de combustible, pero es una magnitud parecida.
El hecho es que siempre es muchísimo más aire que combustible, y esa es la relación óptima entre el aire y el combustible para que se dé una explosión, valga la redundancia, óptima. Cuando se busca enriquecer el combustible, es que no solo se usa combustible, sino también otros tipos de combustibles como óxido nitroso o algo por el estilo. A veces lo que hace es que se aumenta un poco más la cantidad de partes de combustible, pero realmente no hay mucho espacio a través del cual jugar. A lo que me refiero es que si son 3.5 partes de combustible, lo que se puede llegar, por ejemplo, póngase usted a 4.5 partes de combustible. No es mucho lo que se puede hacer. Sin embargo, las diferencias son radicales en lo que tiene que ver con la aceleración del motor. Entonces, básicamente la válvula de estrangulación es la que controla cuántas partes de combustible por las partes de aire pasan, y cuánto de la mezcla pasa depende de las dos válvulas, la tipo mariposa y la tipo tortuga. Esto ocurre constantemente, y en la cámara de admisión, en el colector de admisión que está justo debajo de esto no se muestra porque el carburador es prácticamente esta parte de aquí, es el que almacena la carga cuando el motor entra en la parte de admisión. Esto es lo referente al carburador. Con referencia a la inyección electrónica, las cosas funcionan un poco diferentes. Lo primero que hay que decir es que la inyección electrónica puede ser una inyección directa, o también la llaman dirección multipunto, o una inyección directa, o también la llaman dirección monopunto. El hecho es que la dirección indirecta, el inyector está conectado precisamente al colector de admisión, pero en la inyección multipunto lo que ocurre es que el inyector, que es esta, más o menos algo por el estilo de lo que está aquí, está conectado directamente a la cámara de combustión. Ahora, si se dan cuenta, aquí no entra la mezcla de forma directa ni al colector de admisión ni a la cámara de combustión. Sin embargo, la forma en cómo se controla la relación aire y combustible es precisamente midiendo el flujo del aire. Miren que aquí está el flujo del aire hacia el colector de admisiones, y de esa manera se puede calcular, de acuerdo al flujo entrante, cuánto combustible se debe suministrar. Eso es más o menos el funcionamiento de la inyección electrónica. Ahora, la inyección electrónica tiene algunas ventajas y muy significativas. En primera instancia, tengamos en cuenta que la aceleración solo, en este caso, en la aceleración en la inyección carburada, la aceleración solo se controla mediante la apertura y cierre de la válvula de tipo mariposa en el carburador. Sin embargo, aquí la aceleración se controla mediante el tiempo de inyección de combustible. Además de eso, el sistema de inyección carburada prácticamente, si se puede ver, no hay ningún tipo de instrumentación, al menos no electrónica, en el sistema. Todo es exclusivamente mecánico. Sin embargo, la instrumentación electrónica en la inyección electrónica, valga la redundancia, permite medir múltiples parámetros del motor. Mide cosas como, por ejemplo, la posición de los pistones en la cámara de combustión. Además mide el flujo de aire al colector de admisión. Mide también la posición del acelerador, cuando el conductor está acelerando, cosas por el estilo. Y todo eso permite hacer un control un poco más robusto de la aceleración del motor. Esto trae varias ventajas, que es que al tener una instrumentación de tales parámetros, permite un ahorro de combustible significativo con respecto a lo que es la inyección en carburador. Y miércoles, esto se repitió. Bueno, la segunda, lo que debería decir es que las emisiones de gases también pueden ser controladas. Se emiten menos gases en la explosión, ya que la inyección es directamente a la cámara de combustión, y eso colabora bastante a la emisión de gases. Bueno, esta presentación fue también algo corta, pero emite lo que queríamos
aportar a propósito de lo que tiene que ver con los motores a combustión. En ambas presentaciones he tratado de enfocar la presentación hacia lo que tiene que ver con control, ya que esta es una maestría de ingeniería de control, entonces quise enfocarlo hacia esa parte. Bueno, eso es todo, espero haya sido de productividad.